Muy buenas noches a todos, mi nombre es Eli Febres, estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa, de la Facultad de Derecho, de la Cátedra Criminología impartida por el profesor David Jiménez. Y en esta oportunidad les vengo a explicar el análisis criminológico de mi delincuente, que en este caso es Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Para empezar, es importante estudiar a este criminal como un ser biológico e histórico, empezando por su infancia. Tenemos que Edmund Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Es hijo de Kleiner Stench y Edmund Kemper. El papá era un hombre reservado, atento y tenía un vínculo estable con sus hijos. Él participó en la Segunda Guerra Mundial y al retornar a casa decidió desempeñarse como electricista. Por otra parte, la mamá era una mujer decente, razonable, dominante, prepotente, pero al tratarse de su hijo era déspota y emocionalmente distante. Aquí es esencial hablar de lo que es la teoría del apego, la cual es una de las ataduras afectivas más fuertes que experimenta el ser humano, el cual conlleva buscar la cercanía con los seres queridos. Kemper tenía un apego inseguro y desorganizado, el cual se refiere cuando la situación es intermitente, es decir, que no aparece el vínculo directo ya que existen intervalos de tiempo, los cuales pueden desarrollarse por distintas situaciones como ser criados en ambientes hostiles o que exista agresividad tanto física como emocional. En el caso de Kemper creció en un ambiente funcional donde su madre, que era su figura materna, no lo apoyaba, era distante con él y lo agredía verbalmente, lo que creó una sensación de ansiedad e inseguridad, y además ella contribuyó a su desarrollo delictivo. Continuando, tenemos que de este matrimonio salieron 3 hijos, entre ellos Ali, menor que Edmund por 3 años, y Susan, mayor que él por 5 años. Tenemos que él tuvo una infancia normal, aunque sus padres discutían constantemente, ya que la mamá tenía determinados pensamientos de que el papá era un mediocre. En cuanto a su educación, asistió al Instituto de Tecnología del Norte del Estado de California, pero su tiempo allí fue marcado por problemas. En su infancia se caracterizaba por ser muy amable e inteligente desde niño. Él tuvo una estatura alta, por lo que nadie en el colegio se metía con él, y a pesar de ser muy alto, era tímido y tenía dificultad para socializar, y por ello no tenía amistades. Con el paso del tiempo comenzó a desarrollar comportamientos de rasgos psicopáticos que fueron progresando más cuando asistió a un show de magia donde llamaban voluntarios para que introdujeran la cabeza de una guillotina, y al bajarla esta cortaba lo que era una papa, dejando ileso al voluntario. Desde entonces Kemper en su mente comenzó a preguntarse qué pasaría si eso fuera real, dejándolo atrapado en este tipo de pensamientos. A la edad de 7 años, Edmund tuvo juegos macabros como era el juego de la silla eléctrica o la cámara de gas, en la cual pedían que lo ataran a un sillón y encendiera un interruptor imaginario para emular convulsiones, revolcándose y retorciéndose en el suelo, fingiendo ser ejecutado o interrogado. Él considera en una entrevista, dijo que esos juegos los empezó a desarrollar después de 2 episodios donde sus hermanas lo empujaron y casi pierde la vida. Una a la vía del tren y otra al fondo de una piscina donde casi muere ahogado. Aquel comportamiento anómalo tenía un origen que él mismo reveló ya siendo adulto, que eran los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre Clanner. Su padre intentó defenderle, pero ya era demasiado tarde. Edmund, oriundo de California, sufrió la estricta educación materna donde el sexo era visto como un pecado. La gente de la escuela determinó que Ed también era extremadamente fantasioso y constantemente lo pillaban soñando despierto, y por esta situación y seguramente por otras cosas le fue impuesto asistir 2 veces por semana con un psicólogo de la escuela. Para Kemper estas sesiones eran rutinarias, cosa de siempre, y durante la primaria y la secundaria asistía con regularidad. Durante la consulta, los consejeros hacían de todo menos de tratar los asuntos importantes. Tenemos que en el año 1957, a la edad de 9 años, los padres tomaron la decisión de divorciarse. Esto afectó mucho, pues la madre se mudó a Montana junto con sus hijos con el objetivo de cortar lazos con el padre de los niños. Y esto le afectó ya que su papá era el único miembro de la familia con la que se llevaba bien y tenía una relación cercana. Lo extrañaba y su vida empezó a ir de mal en peor. Entonces él decía que se supone que debía protegerlo y quererlo, lo humillaba. Decía que si mostraba cualquier atisbo de afecto se volvería gay. También tenía problemas con el alcohol, lo que era su madre, y una conducta violenta física y psicológicamente le hacía cada día más daño. Lo cual, continuando, tenemos que a los 14 años de edad, Kemper huyó de su casa para poder reunirse con su padre.
quien seguía viviendo en California. Una vez que llegó allí, se enteró de que su papá ya había formado otra familia y a pesar de ello, vivió con él durante un breve tiempo hasta que lo mandó a vivir con sus abuelos paternos. Cabe recalcar que la única forma de mejorar fue viviendo con su padre en Los Ángeles. Pero Guy, como lo apodó la matriarca, tampoco encajaba en el colegio, ya que todos lo evitaban, su gigantesca altura era el problema. Las burlas eran constantes, así que el padre decidió llevar al adolescente a la granja de sus abuelos en North Fork. No quería ocuparse de él, la madre tampoco, y los abuelos sí decidieron ayudarles con la educación de Ed. Sin embargo, la abuela era un calco de su madre, pues era una manipuladora y una maltratadora emocional. Entonces tenemos que las primeras víctimas de Ed fueron el 27 de agosto de 1964 a la edad de 15 años. Él se encontraba discutiendo con su abuela Maude en la cocina de la casa. En ese momento, el joven, durante la pelea, tomó la decisión de tomar el rifle de la casa que su abuelo le había regalado para ir de cacería y entró nuevamente a la cocina a dispararle fatalmente en la cabeza a su abuela. Cuando su abuelo volvió de hacer compras, Kemper salió e hizo lo mismo con él. Sin embargo, ya después de haber asesinado a ambos, el joven no supo qué hacer, si esconderse o quedarse, por lo que llamó a su madre. Lo que no sabe por qué lo hizo, simplemente él quería que ella lo quisiera, pues ella debía protegerlo y cuidarlo porque era su madre. Le contó lo que hizo y tras un silencio, ella misma le aconsejó que llamara a la policía, y eso hizo. Esperó pacientemente hasta que lo detuvieran. Luego de ser arrestado, el comisario del condado no dudó en preguntarle sobre cuáles fueron las razones por las cuales mató a sus abuelos, a lo que él respondió que se preguntaba qué se sentiría a matar a su abuelo. Esta frase fue suficiente para que remitieran al joven de 15 años a una evaluación psicológica, la cual arrojó que padecía de esquizofrenia paranoide. Y cuando le preguntaron por qué mató a su abuelo, dijo que porque iba a molestarse y que no iba a aguantar su vida sin su mujer. Esto provocó que fuera recluido en el Hospital del Estado de Atascadero, California, un centro psiquiátrico especializado en agresores sexuales y criminales con inconvenientes psicológicos, del cual salió en el año 1969 a la edad de 21 años. Podemos decir que el efecto detonante en la vida de Edmund se puede identificar en su relación conflictiva con su madre. La constante autoridad y control que ejercía sobre él y combinada con su divorcio temprano crearon un ambiente familiar disfuncional. Tenemos que el asesinato de sus abuelos a una edad temprana y su madre enviándolo a vivir con su abuela paterna también contribuyeron al desarrollo psicológico perturbador. Tenemos que esta serie de asesinatos que cometió en su mayoría mujeres puede interpretarse como una forma de tomar represalias contra contra la figura materna que él percibía como opresiva. Es necesario destacar lo que es la teoría de Charles Darwin, quien determinaba que las especies evolucionaban y se adaptaban a las necesidades del medio ambiente. Para él, las especies sufren mutaciones por elección natural, es decir, provocadas por la misma especie, y evolucionan por la necesidad de sobrevivencia, la cual se da debido a la fortaleza de la especie. Es decir, solo sobrevive la especie más fuerte, la más apta y capacitada. Kemper se tuvo que adaptar a su ambiente familiar, donde su mamá lo maltrataba constantemente, haciéndole comentarios de que nadie lo iba a querer, adaptándose así a ese mundo, lo que lo llevó a convertirse en un delincuente. Además, la teoría de Sigmund Freud desarrolla lo que es la teoría de la psicodinámica, la cual dice que está compuesta por tres esferas. Tenemos el ello, que es la región inconsciente en la que los instintos están dominados por el principio del placer. Tenemos el yo, que es el entorno sometido al principio de realidad, zona del control o tabla valorativa que protege la personalidad de los arcaísmos placenteros del ello a través de los mecanismos de defensa. Y tenemos el superyo, que es la parte más adaptada a la vida común, que es la parte socializada, la cual está edificada por las prohibiciones y fuerzas represivas provenientes del mundo exterior, que son el conjunto de normas y pautas que la sociedad le impone al sujeto. Tenemos que en el caso de Kemper se puede determinar que él se dejaba gobernar por su ello en su infancia y en su adolescencia. Por otro lado, a medida que fue creciendo, tomó el control de lo que es el yo, debido a que no hubo corrección de su comportamiento en aquel entonces. Cuando creció, ya esto formaba parte de su personalidad como algo normal. En aquel momento, los psiquiatras decían que aquellos asesinatos eran comprensibles para su edad, así que no les costó nada a Kemper convencerlos de que estaba rehabilitado en ese entonces, ya que le hicieron una prueba de inteligencia y arrojó 145 puntos, muy alto por encima de la media.
Su actitud tranquila, así como su amable y educada forma de hablar, lo hicieron un preso modelo. En ese entonces, él entendió cuáles eran las variables de aquellas escalas de comportamiento que los psiquiatras le hacían hacer, y no solo las pasó, sino que además las perfeccionó y desarrolló otras tantas. Aprendió mucho con los depresores sexuales, a los que él mismo hizo esas pruebas poniéndolos en práctica. Y estos depresores le aconsejaban que cuando violaba a una mujer era mejor matarla después para no dejar ningún tipo de pruebas. Para continuar, tenemos que Ed Kemper mostraría una excelente conducta en el recinto psiquiátrico donde estuvo por años hospitalizado, llegando a ser además ayudante del personal. Para el año de 1969, este asesino era un hombre de exagerada altura de 2 metros, con un peso de 130 kilos, cuyo coeficiente intelectual era el de un genio. Para ese entonces regresaría a la casa de su madre, Clanner, hacia la cual alimentó en años un terrible odio. Tras salir de su reclusión, se metió en diferentes empleos menores en los cuales duró poco tiempo. Hay que notar que el gran sueño de Ed era convertirse en policía. Incluso su madre pidió que le borraran los antecedentes psiquiátricos, pero no fue por ellos que no lo aceptaron, sino dada su estatura. Tenemos que él se tuvo que conformar con acercarse a los policías con quienes solía sentarse a comer y a platicar historias. Incluso veía series policíacas y leía libros y se imitaba lo que era Joseph Wambo y de ahí sacaban sus ideas. Por ejemplo, la de que con los policías no se iba a permitir caer en ninguna trampa porque él sabía todo lo que pensaban. La clásica regla era hablar más de los crímenes, demostrar interés y mantenerse relajado. Es decir, que él quería imitar a su ídolo. Entonces aquí podemos hablar de lo que es la teoría de Gabriel Tarde, que trata de la imitación e innovación. En el caso de Kemper, su sueño consistía en ser policía, por lo que leía y veía series relativas a la profesión. Sin embargo, no logró su sueño, por lo que se estima que imitó la conducta de los delincuentes y perfeccionó el comportamiento para no levantar sospechas. Cabe recalcar que no elegía a sus víctimas al azar, sino que las sometía a un cuestionario escrupuloso, preparándolo con anterioridad. Entonces era una lista con características físicas y morales de sus futuras víctimas. Era absolutamente necesario que correspondiera a la imagen que tenía de las estudiantes que su madre le había prohibido frecuentar. Entonces elegía víctimas jóvenes, pequeñas, que no pudieran defenderse. Más que todo del campus de la universidad, debido a que su madre trabajaba ahí siendo asistente administrativa y vivía para el trabajo y para sus amadas colegialas que las cuidaba sin descanso. Es necesario acotar que él eligió este grupo de mujeres también porque el tiempo que estuvo internado perdió la oportunidad de tener mujeres jóvenes y eso le afectó mucho, porque perdió la oportunidad de estar más que todo con mujeres vírgenes. Y de acuerdo a la clasificación de la victimología, se trataba de víctimas determinadas, que son aquellas que son previamente escogidas por el agresor y solamente ellas. También se trata de víctimas incapaces, que son aquellas fáciles de inducir y pueden ser débiles por su edad, en este caso como en el caso de los abuelos y la adolescente de 15 años. Tenemos que en el caso de Kemper, teniendo en cuenta su infancia, se puede determinar que él era una víctima aislada, debido a que este tipo de víctima se apartaba de la sociedad, siendo así una persona que se alejaba y ponía en peligro su integridad física. Tenemos que su primer crimen lo cometió después de salir del psiquiátrico el 7 de mayo de 1972, luego de una irada discusión con su madre. Kemper salió de la casa en busca de una nueva víctima. A las 4 de la tarde conoció a Mary y Anita, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Stanford. Ambas se subieron a su carro con la idea de que este hombre desconocido las iba a llevar a su alma mater. Sin embargo, a medida que Kemper empezó a tomar vías secundarias, la preocupación y la confianza en ellas comenzó a crecer. Ya cuando el hombre llegó a un lugar totalmente desconocido, le preguntaron qué era lo que él quería, a lo que Kemper respondió que ya saben lo que quiero, mientras les apuntaba con una pistola. Anita fue inmediatamente encerrada en el baúl del carro para luego matar a Marianne. Mientras tenía la cabeza cubierta con una bolsa, Kemper intentó estrangularla con un cinturón. No obstante, esta joven hacía resistencia, por lo que para acabar con ella una vez por todas decidió apuñalarla por la espalda. Entonces él comentaba que le pasó la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesó la espalda, y luego ella se giró completamente para ver o para proteger la misma y le clavó la navaja en el estómago,
recordando él. Y tenemos que Anita, por su parte, podía escuchar los sollozos de su amiga desde el maletero y sabía que era cuestión de tiempo que corriera con la suerte de su amiga. Entonces él decía que empujó la cabeza hacia atrás y le hizo un corte de la garganta, de oreja a oreja. Perdió entonces el conocimiento inmediatamente y de hecho ya cuando fue su turno, el turno de Anita, Kemper la apuñaló de una forma más sádica que con la otra joven. Sin embargo, la muerte no era suficiente para él. Él llevó ambos cuerpos hasta su casa para luego tomar fotografías con una cámara y las guardó como recuerdo. Más adelante decapitó los cuerpos y violó sus cadáveres y cabezas. Finalmente los desmembró y guardó cada parte en bolsas de plástico y al día siguiente manejó hasta Loma Prieta, la montaña más alta de la zona de Santa Cruz, y enterró allí algunas de las partes de los cuerpos. Los demás simplemente las tiró a la basura, pero solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones, ya que le aseguraba que amaba y necesitaba a Mary. Esto se debe a que era su favorita por su personalidad y figura. Tenemos que la siguiente víctima en este tiempo de Kemper sería Aiko Cobb, la cual solo tenía 15 años. El día que la víctima se encontró con el asesino, iba camino a sus habituales clases de baile. Cuando éste la intercepta, la viola salvajemente y luego la asesina. Su cuerpo lo metería en el maletero de su auto y lo llevaría a la casa de su madre. En ese momento comenzaría a ir diariamente a la casa de Clanner para ver si ella se había percatado de algo raro en él. Pero ella no se daría cuenta de nada. Allí el asesino percibe que ya ha perfeccionado su técnica y acostumbra a su doble vida. Aún estando el cadáver de Aiko en el maletero, el asesino lo tocaba para percatarse de qué partes seguían calientes todavía. Este sentía la curiosidad de tocar su obra. Es importante además señalar que Kemper asesinaría a Aiko mientras se encontraba asistiendo a sus citas con el psicólogo forense, donde le realizaban con regularidad diversas pruebas. Cuando le tocó asistir a la última de ellas, este asesino fingiría tal lucidez que los peritos llegaron a la conclusión de que Kemper ya no era peligro alguno para él, ni para nadie ni para la sociedad. Entonces ellos observarían notables progresos en Ed y recomendando a las autoridades eliminar sus antecedentes juveniles. El engaño de este asesino fue tal que mientras los expertos estaban recomendando todo ello, Kemper llevaba en el maletero de su coche una víctima decapitada. La sed de matar del asesino en las colegialas y sus crímenes siguieron aumentando. Tal sería su instinto asesino que Kemper comenzaría a frecuentar el campus de la Universidad de la California, el cual estaba cerca donde se encontraba viviendo. En ese momento, Ed quebrantaría la regla fundamental de los asesinos en serie, como es el no actuar en lugares donde pueda identificarse. Sin embargo, siguió adelante con su cometido. Acompañado de un arma de calibre 22 con cañón de 15 centímetros, este asesino continuaría una y otra vez con sus acostumbradas cacerías y es a partir de allí donde comenzarán a desaparecer muchas estudiantes. Pueden ser encontradas posteriormente mutiladas y asesinadas. Entonces tenemos que el macabro plan que pondría en práctica el asesino para cazar nuevas víctimas era el de hacerse pasar por un hombre que se quería suicidar. De esta manera conseguiría que la víctima sintiera compasión y así se llevara adelante su crimen. La mayoría de estos crímenes coincidían con fuertes discusiones que sostendría con su madre. Luego de marcharse enfurecido a la casa de la casa de su progenitora, este asesino se disponía a cazar a su siguiente víctima. La cuarta víctima fue Cindy Scal, que murió a causa de un disparo el 7 de enero de 1973. Aquí ya había utilizado lo que es el arma del calibre 22 que guardaba en su Ford. A Cindy la llevó hasta la casa de su madre y la metió en el armario de su antigua habitación. No se dio cuenta. De hecho, al día siguiente se fue a trabajar sin percatarse que había dormido toda la noche con un cadáver en el armario de su hijo. Por la mañana tuvo relaciones sexuales con Cindy, todo lo que hacía con las anteriores. Después retiró con cuidado la bala para evitar que la policía tuviera una pista tan valiosa y desmembró sus extremidades y las decapitó. Enterró en el jardín el cuerpo a excepción de la cabeza, que es con la que mantuvo relaciones. Entonces, el 5 de febrero de 1973, él acaba de discutir con su madre una vez más y aquellas discusiones lo ponían enfermo y necesitaba salir para calmarse. Entonces la policía ya estaba en alerta y buscaba sin cesar que estaba arrebatando la vida de tantas chicas jóvenes. Entonces afortunadamente no sospechaban de él, así que se sintió bastante tranquilo y se había dado cuenta de que todas aquellas jóvenes tenían un punto en común, que estaban haciendo autostop. Entonces el consejo que dio es que ninguna se subiera a ningún vehículo que no tuviera lo que es el logotipo de la universidad.
pero como su madre era empleada en aquella universidad, no le fue difícil hacerse un logotipo. Como continuamos, él necesitaba tiempo para salir, para calmarse, y fueron Rosalind Torme y Alison Liu el 5 de febrero de 1973 las que recibieron un disparo cada una y se fueron con él para saciar lo que es su sed de matar. Esta vez las decapitó en el coche mientras ingeniaba cómo iba a hacerlo, mientras volvía a casa con ellas en su maletero. Él mantuvo las cabezas en el Ford y llevó los cuerpos dentro de la casa, y es así como se lo están imaginando, pues mantuvo relaciones sexuales, pues todo esto lo hacía con todas sus víctimas. A la mañana siguiente se deshizo de los cuerpos, pero no sin antes retirar las balas, ya que él decía que estos eran algo valioso para el policía, al igual que lo era la cabeza y las manos, porque ahí está la mayor parte de la información para identificar a una persona. La cabeza en realidad es donde está todo. Él decía que están los ojos, el cerebro, la boca y que esa es la persona. Y una vez le dijeron que cuando cortaba lo que es una cabeza del cuerpo ya no significaba nada, y tampoco era cierto, porque queda mucho en el cuerpo de una niña sin cabeza. Eso es lo que él decía. Ahora bien, es necesario destacar lo que es la teoría de Dominique Esquirol, quien definía que los individuos tienen un problema moral, mental y psíquico que los conduce al delito. Se puede determinar que Kemper en la locura moral debido a que son personas que presentaban deficiencias psíquicas, sin embargo conservaban su voluntad. Es decir, que mantienen un margen de discernimiento. En el siglo XVII, Abercrombie había hablado de una locura moral propia de algunos sujetos que presentaban una buena inteligencia pero padecían de graves defectos. La monomanía homicida se podría decir que parece mucho al perfil de los asesinos en serie, ya que no presentaba ninguna alteración a la inteligencia, sino un trastorno que afecta a la voluntad que lo puede llevar a cometer el crimen. Tenemos el asesinato de Kleiner, su madre. Él había devuelto con la misma, pues ya era de noche, se había acostado, su madre se había ido a una fiesta y tenía pensado regresar algo tarde. Sin embargo, él escuchó unos ruidos, lo despertaron. Él observó cómo su madre subía las escaleras, se metía en la habitación y se dirigió hasta su cuarto abriendo su puerta. Incluso la madre ya se encontraba acostada, había escogido un libro y se había puesto a leer el mismo. Entonces levantó la vista y dijo: supongo que querrás sentarte toda la noche y hablar ahora. Él la miró, permaneció callado un par de segundos y le dijo que no, y bajó la mirada. Entonces él bajó hasta la cocina, abrió el cajón donde guardaban cuchillos, cogió uno y también escogió lo que es un martillo y lo agarró. Subió a las escaleras y vio que su madre ya se encontraba dormida. Entonces él en ese momento alzó el martillo y bajó con toda la fuerza que sus 2 metros y sus 136 kilos le permitieron, y le hundió su cráneo. Se escuchó lo que es un golpe seco, según él, y al partirse los huesos. Dejó el martillo en la mesita, entonces era el turno del cuchillo, y hundió el filo sobre el cuello, presionando hasta separar la cabeza de su cuerpo. Con la cabeza en caliente mantuvo lo que son relaciones sexuales, y al acabar tenemos que la dejó sobre uno de los estándares, buscó en su habitación si tenía lo que son dardos y se los lanzaba. Esto duró durante 1 hora, en la cual le gritaba a la madre y tiraba su cabeza contra la pared, haciendo que la misma se desfigurara más. Entonces tenemos que le cortó la lengua, la laringe y las dejó caer sobre el triturador de basura. Todo lo devoró menos las cuerdas vocales. Esto lo hizo con el fin de callarla, debido a que ella siempre lo destruía con sus palabras, lo humillaba desde que se despertaba hasta que se dormía. Ella sabía cómo hacerle daño, cuáles eran sus detonantes, y todo porque ella lo creó. Tenemos que él, cuando asesina a su madre, en ese momento cesarían los múltiples asesinos contra las colegialas, pero al percatarse que había asesinado a su propia madre, sintió que su doble vida acaba de derrumbarse. Es aquí cuando comienza a preguntarse cómo va a decirle al resto que su madre ya no está. Debo decirles que se refugó, eso es imposible, ya que ella nunca hubiese abandonado lo que era su familia, o debo confesar que la maté. Pero si preparo la desaparición de una amiga de ella también, eso fue lo que pensó. Entonces, esta historia de su amiga daría pie a nuevas investigaciones. Entonces, él buscó la agenda de su madre y escogió a Sally Hallett, gran amiga, y como su próxima víctima. Entonces, para lo cual no hizo falta que Kemper la llamase, sino que ella acudió por su propia voluntad a visitar a Kleiner a las 17 horas.
Ed salió y mintió expresando que su madre en ese momento no se encontraba en casa y le invitó a que regresara en horas de la noche para cenar con ellos, ya que celebrarían su nuevo trabajo. A las 2 horas Sally regresaría ya para ese entonces y Kemper había colocado trampas por toda la casa y para sellar lo que son las puertas y ventanas. También colocó armas en todas las habitaciones y guardó unas esposas en sus bolsillos. Cuando Sally entra a la casa, él se disculpa porque su madre aún no había llegado. En ese momento la víctima se sienta en el sofá, charlan un rato y dicen en voz alta ¿por qué no nos sentamos? Y que estaba muerta. Esa fue una frase detonante, ya que el asesino estaría ansiando que matará a Sally. Entonces Sally en el sofá, el asesino se abalanza y la golpea en el estómago y en el pecho. Luego la levanta por el cuello, la asfixia rompiendo su tráquea y posteriormente se extiende en el suelo y envuelve su cabeza con bolsas de papel y procede a apretarle nuevamente el cuello. Tenemos que para cerciorarse de que había muerto, hizo todo esto. Después de este horroroso asesinato, la acostaría en su propia cama y tiempo después se marcharía al bar de los policías donde no levantaría ningún tipo de sospecha, ya que su mirada distraída y tranquila lo hacía pasar inadvertido. De regreso a la casa, de su madre cortaría la cabeza de Sally y luego se acostaría a dormir. Cuando despierta se da cuenta de que estaba perdido y que no había asesinado a dos extrañas, sino que se trata de su madre y de su amiga, y además en su propia casa. Tenemos que él ya no tendría escapatoria alguna, entonces él decide dejar una nota en su casa donde confiesa todos sus crímenes y trasladarse a Colorado. Estando allá, aunque él quería en el fondo ser atrapado, grande fue su solución cuando nadie fue tras él. Por eso decidió llamar a la policía y confesar todos los crímenes cometidos. La policía no le cree, pero cuando Kemper llama por segunda vez, estos policías toman la decisión de irlo a buscar para arrestarlo. Cuando la policía lo atrapa, explica todo con lujos y detalles, pero sin abogados. Así relataría con uno de los asesinatos que había cometido, además de su modus operandi, cómo los planificó, cómo torturó y asesinó, y además informaría la ubicación de cada uno de los lugares donde enterró los restos de los cadáveres. Todo esto lo narraría de manera fría, coherente, inescrupulosa y totalmente lúcida, gracias a su memoria prodigiosa. Finalmente, él fue formalmente acusado de 8 asesinatos en primer grado. Y como Kemper había cantado absolutamente todo sin la asistencia de un abogado, ahora para el abogado le resultaba complicado en ese momento argumentar locura o incapacidad para afrontar el juicio. Además de que el hecho de que él era inteligente y tenía una gran coherencia para expresarse. Entonces cuando le preguntaron qué tipo de castigo pensaba que merecía, él contestó que la muerte por tortura. Entonces, con 8 condenas por asesinato en primer grado, Kemper escapa de la pena de muerte porque acaba de ser abolida en ese entonces en el estado de California. Ahora bien, es importante hablar de lo que es el perfil criminal. Tenemos que este asesino de las colegialas presenta siguientes motivaciones y características. Tenemos que los asesinatos cometidos por Kemper a las estudiantes serían la preparación para decidirse a asesinar a su madre. Así, el asesino culpaba a su madre de la ausencia de su padre, además de todos los años de maltratos y desprecio a lo que él se sometió. Sin embargo, con el asesinato de ella no tuvo ningún tipo de satisfacción y esto es lo que lo llevó a tomar la decisión de entregarse. Él también fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia paranoide y tenía necrofilia, que es un tipo de desviación sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. Tenemos que en el año de 1973 el asesino fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y el que se encargaría de la investigación de la defensa, Harold, él dejaría claro que este asesino no debía salir nunca más de prisión, para lo cual expresó que no puede salir porque no puede ni se debe correr el riesgo en absoluto de que los crímenes abominables cometidos por esta bestia los pueda volver a cometer, así que él no estaba de acuerdo aunque haya participado en su defensa. Tenemos que al respecto Kemper expresaría que si fuera también la sociedad, él no confiaría en sí mismo. Asimismo, el asesino afirmaría que uno de sus interrogatorios afirmó que, con la muerte de su madre se extinguió su sed de seguir matando. Asimismo, creo conveniente hablar sobre lo que fue la entrevista a Kemper. Pues en el año 1978, Robert Russell, que fue un psicólogo y criminólogo que acuñó el término de asesino serial, y John Douglas, el jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI,
que en aquella época estaban haciendo un estudio sobre la psicología del asesino en serie. Ellos decidieron interrogar a Kemper en su celda en California, en donde se encontraba cumpliendo varias condenas de cadena perpetua. Si algo él sabía es que ninguna madre debería menospreciar a su hijo, y si lo hace, él mismo será hostil, violento e inmoral. Entonces él decía que esto todo se remontaba a su ineptitud percibida de comunicarse socialmente y sexualmente, y que le aterraba fracasar en sus relaciones con las mujeres, y que él solo quería comunicarse y por eso recogía a las chicas e iba un poco lejos cada vez más como si fuera un desafío. Al principio no tenía arma, iba a pasear, iban a lugares vulnerables donde no había personas, pero luego tenía el arma en el auto, tenía un sentimiento de rabia que lo carcomía, le habría encantado nada más violarlas, pero al no tener experiencia sentía como se consumía por dentro esa fantástica pasión. Entonces se puede decir que él solo buscaba lo que era un contacto sexual y lo que le gustaba era el sexo anal y oral. Entonces él también decía que ellas morían y él estaba vivo. Entonces recordemos que cuando él mató su primer gato, él decía que por primera vez alguien estaba sufriendo. Entonces él recalcaba que ese era su placer, que él era el cazador y esas jóvenes eran sus presas. Allí les comentó que su madre siempre le había odiado, pues él desde niño siempre se parecía a su padre, y que cuando cumplió 10 ya era gigante para su edad y su madre temía que pudiera abusar sexualmente de su hermana, lo que lo hacía dormir en su sótano. Entonces, recluido como un preso y obligado a sentirse culpable cuando realmente no había hecho nada malo, se fue obsesionando con la idea de matar. Entonces, cuando sus padres se separaron y mató y descuartizó a los dos gatos de la familia, y según los dos investigadores, esta crueldad infantil hacia los animales es el rasgo principal de los tres que caracterizan la personalidad del asesino múltiple. Las otras dos son la piromanía y la enuresis o incontinencia urinaria durante el sueño. Entonces, aquí podemos decir que el hecho de su vida que marcó el acto delictivo fue el constante abuso psicológico por parte de su mamá, aunado al divorcio temprano de sus padres. Tenemos que Kemper trató una vez de entrar a formar parte de la policía, como se mencionó anteriormente, pero lo rechazaron. Y también esta característica es común en muchos de estos criminales, ya que si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son individuos fracasados y resentidos. Y no es de extrañar que en algún momento en su vida se hayan ilusionado con la idea de convertirse en policías, que son los representantes de la autoridad e inspiran respeto. Él también era un prisionero modelo que había participado en entrevistas a lo largo de todos esos años que lleva en prisión, porque él quiere que quienes estudian las mentes como la suya entiendan qué le ocurre. Y cabe recalcar que él no tuvo pudor en hablar abiertamente de cómo cometió sus asesinatos, porque sabe que puede ser beneficioso para que detengan a tiempo a otros que quieren hacer lo mismo que él. Asimismo, es importante hablar de los tipos delincuentes. Tenemos que, de acuerdo a la clasificación de Lombroso, se podría decir que se trata de un delincuente pasional, ya que estos son aquellos que delinquen por pasión y por emociones. En este caso, Kemper cometió todos esos crímenes por el odio acumulado a su figura materna. Y tenemos que, de acuerdo a la clasificación caracteriológica, se trata de un delincuente de ocasión activo, ya que abarcaba lo que era la mayoría de los delincuentes pasionales, delincuentes y también delincuentes de comisión, entre otros. Cabe recalcar que Kemper cada vez que mataba a alguien era porque discutía con su mamá, por lo que se consideran pasionales, ya que se deja llevar por sus emociones. Tenemos que, de acuerdo a la clasificación sociológico-criminal, se trata de un delincuente precoz. Esto se debe a que desde pequeño tuvo una desviación en su conducta, la cual no fue corregida. Tenemos la clasificación biológico-hereditaria, que era un delincuente por factores endógenos, debido a que desde pequeño en la adolescencia fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, también podemos decir que su conducta se vio influenciada por lo que son los factores exógenos, porque él era inteligente, pero al vivir en un ambiente funcional se tuvo que adaptar y se convirtió en un delincuente. Tenemos por último lo que es la clasificación político-criminal, que esto se refiere al tratamiento correspondiente que presenta dos tipos, pero en este caso hablaremos de lo que son los tipos pronósticos sobre los delincuentes incorregibles. Yo considero que él se trataba de un delincuente incorregible porque, a pesar de haber sido internado a los 15 años de edad por la muerte de sus abuelos, no se rehabilitó, sino que logró perfeccionar su conducta para probar aquellas pruebas que le ponían los psiquiatras, dando así la impresión de que era una persona totalmente apta para volver a reincorporarse a la sociedad. Es decir, que engañó al equipo multidisciplinario, y al quedar en libertad lo que se volvió fue peor.
Incluso hoy en día él dice que personas como él merecen lo que es la muerte por tortura. Y ha tenido o varias audiencias para libertad condicional, pero él las rechaza porque él es consciente de que él es un peligro para la sociedad, por lo que prefiere seguir estando en la cárcel hasta que llegue el día de su muerte. Por último, en cuanto a la analogía en Venezuela, el caso de Edmund Kemper se trataba de un homicidio calificado, el cual se encontraba establecido en el artículo 406 del Código Penal venezolano en su numeral 3, el cual establecía que aquel que haya perpetrado el homicidio en un ascendiente o descendiente será penado de 28 a 30 años de prisión. También tenemos que cometió lo que fue el femicidio, lo cual es un delito tipificado en la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, establecido en el artículo 73, que establece que quien intente intencionalmente causar la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer incurre en el delito de femicidio y será sancionado con una pena de 20 a 25 años de prisión. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.